Buenos días familia, ¿cómo están en esta mañana? Bienvenidos a Vida Vertical en Casa. Gracias por conectarse con cada uno de nosotros, con su iglesia, con Vida Vertical. Les saludo el pastor Robin Morales desde mi hogar, ahora sí, su sala. Aquí estamos sirviendo desde cada domingo desde nuestro hogar para tu hogar. Así es que, qué gusto tenerles con nosotros. Feliz 4 de julio. ¿Cómo se la pasaron en casita, verdad? Y creo que ha sido un tiempo diferente en donde nos ha tocado celebrar tradiciones, cumpleaños, graduaciones de maneras tan distintas, ¿verdad? Y bueno, con las recomendaciones que nos han dado de no poder salir a ningún lado, ya extrañábamos poder ir a la playa, a lo mejor ir a Galveston y poder disfrutar de los fuegos pirotécnicos o artificiales ahí en la orilla de la playa, como algunos lo celebran como tradición cada año. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán oportunidades. Por lo pronto hoy estamos contentos porque Dios nos permite tener un día más de vida, un día más para celebrarle a Él. Y yo no sé ustedes, pero me encantó la canción nueva que cantó el grupo de alabanza. Así es que gracias a los que se conectaron temprano para adorar con nosotros. Qué increíble canción. La letra de la canción me impacta a mí en lo personal y me bendijo tanto. Entonces, hoy vamos a continuar, quiero meterme de lleno al mensaje. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado aprendiendo, que hemos titulado Más Fuertes. Así es que más fuertes. ¿Más fuertes en qué? En todo sentido, en nuestra vida espiritual, más fuertes en nuestra relación con Dios, más fuertes para darle una patada al pecado y vivir en santidad lo que Dios ha establecido para nosotros, más fuertes en nuestras disciplinas y hábitos espirituales que estamos desarrollando cada día. Toda esta serie hemos estado hablando de aprender ciertas disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque si no sabías, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y si me ves por primera vez, a lo mejor estás conectándote con nosotros en este domingo, te quiero invitar a visitar a nuestra página web, que es vidaverticalhouston.com, y en la sección de mensajes vas a poder encontrar todos los mensajes anteriores que van respecto a esta serie. Te van a bendecir porque Dios nos ha capacitado a ti y a mí para poder vivir una vida cristiana victoriosa, venciendo el pecado, venciendo las tentaciones y venciendo la corriente de este mundo. Pero la única manera en que podemos hacerlo es aplicando, viviendo bajo disciplinas espirituales. Y hemos hablado de varias cosas en este tiempo, pero establecimos que las disciplinas espirituales son el plan de entrenamiento de Dios para el crecimiento espiritual. También hemos hablado de que el crecimiento espiritual o fortaleza espiritual no suceden de manera accidental. Necesita ser intencional todos los días en aplicar estos principios a tu vida, ponerlos en práctica todos los días hasta convertirnos en algo que es parte de nuestro estilo de vida diario. Así es que hoy vamos a continuar leyendo el versículo clave que ha sido base de esta serie. Ya espero que nos lo vayamos aprendiendo de memoria, porque vamos a aprender acerca hoy de memorizar algunos versículos de la Biblia. Y vamos a leer juntos el libro de Marcos capítulo 12, versículo 30, porque en una ocasión un grupo de hombres le preguntó a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento, maestro? Y Jesús les responde sin lugar a dudas a un mandamiento que incluye varias características para amar a Dios. Jesús dijo: ama al Señor con todo tu corazón, número 1, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ves? Jesús estableció este mandato de amar al Señor, pero nos dice que hay una manera específica en la que Dios merece ser amado. Dios le encanta que le demos esta clase de amor completo a Él, con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es que hoy vamos a estar enfocándonos a aprender a amar al Señor con toda nuestra mente. Yo no sé ustedes, pero cada uno de nosotros pensamos de manera diferente según el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo recuerdo en tiempos con Sandra, por ejemplo, cómo la mente nos juega de repente un papel muy importante y en realidad la mente va a determinar, nuestros pensamientos determinan cómo nos conducimos y lo que hacemos. Recuerdo hace tiempo atrás, hace varios años atrás, tuve un sueño. Estábamos aquí ya en este departamento y estábamos aquí en Estados Unidos, pero ¿qué será? Unos 6 años atrás. Tuve un sueño en donde veía a mi esposa Sandra. Ustedes conocen a Sandra, es esta mujer bella, increíble, que me ama, me cuida, me apapacha, me consiente, ama a nuestros hijos, nuestra familia. Es una mujer increíble, es una ayuda idónea y es una mujer perfecta para mí. Pero en este sueño era una pesadilla, porque yo recuerdo que soñaba a Sandra rompiendo varios
compromisos o pactos que habíamos hecho en nuestra familia. La veía en el sueño tomando decisiones que estaban fuera de lo que habíamos acordado como pareja tomar en ese tiempo. Y para mí era un sueño de pesadilla porque ella decía, yo no voy a hacer lo que tú me dices. Casi que soñé un tiempo en donde se me estaba revelando en la casa mi propia mujer, ¿no? Convirtiéndose al movimiento de mujeres feministas pisoteando a los hombres del mundo. Hagan de cuenta que ese era el sueño, ¿no? Y me molestaba tanto en ese sueño porque yo veía a mi esposa con tanta facilidad echar a la basura tantos años de trabajo como matrimonio para trabajar juntos, para al final de cuentas tomar sus propias decisiones. Recuerdo que desperté en la madrugada de ese sueño y eran como las 5:30, 6 de la mañana. Estaba a punto de levantarme, pero me desperté enojado. ¿Te ha pasado que te levantas molesto por algo que has estado soñando durante la noche? Me levanté molesto, volteé a ver a Sandra. A un lado estaba dormida como un angelito en la cama, ¿verdad? En silencio. Y la vi con tanto enojo porque todavía mi sueño me conectaba con mis emociones. La cosa es que no se quedó ahí nada más en ese momento. Recuerdo que me paré, leí la Biblia, oré un momento a Dios, me metí a bañar, me hice un café, me preparé para trabajar. Y todavía recuerdo que ese día no le llevé café a Sandra a la cama como normalmente acostumbraba a hacerlo, y porque estaba enojado por lo que había pasado en el sueño, ¿me entienden? Todo había sucedido en mi mente, pero me estaba llevando a tener acciones en lo físico con mi esposa en una conducta diferente porque algo había pasado en mi mente durante la noche, una pesadilla, literalmente. Entonces, ¿a cuántos hombres pobres de ustedes, de veras oro por ustedes? Porque por lo menos en mi caso solamente fue una noche de pesadilla, que fue un sueño ficticio, pero ustedes a lo mejor viven eso una realidad en sus casas, ¿verdad? Espero que no sea así en todos los casos. Pero recuerdo que aún en el desayuno no le hablaba a mi esposa y la veía con molestia. Cada comentario que hacía me molestaba. Yo estoy seguro que a lo mejor ella notó algo extraño en mí porque normalmente no era así con ella, callado, molesto con ella por cualquier cosita. Hasta que más o menos como al mediodía, sentí que Dios habló a mi corazón y me dijo, Robin, ¿por qué estás tan enojado por algo que solamente sucedió en tu mente? Y en ese momento Dios hizo como que Dios me iluminó mis ideas, ¿no? Me dio entendimiento para saber, es verdad, esto no es verdad. Esta mujer que yo soñé en el sueño no era mi esposa, ahora sea, físicamente era ella, pero no es mi esposa la que está actuando así. Dios me dio una lección en ese día de cómo mis pensamientos pueden controlar literalmente todo lo que yo hago. Y esta es la manera en la que yo aprendí lo siguiente: la manera en la que pensamos afecta todo lo que realizamos. Era un simple sueño, pero estaba afectando todo mi día, toda mi mañana, por causa de que yo dejé que pensamientos dieran vuelta en mi mente, ideándome cosas, preguntándome cosas durante toda la mañana con mi esposa que nunca sucedieron en la vida real. Qué increíble es el poder de la mente. Yo sé que a varios nos ha sucedido, nos ha pasado algo así. Pero la manera en la que pensamos acerca de las finanzas, la manera en la que pensamos acerca del matrimonio, del sexo, de la iglesia, de Dios, de la Biblia, de las amistades, de nuestras relaciones, la manera en la que pensamos, familia, afecta todo lo que realizamos. Todas nuestras acciones son determinadas porque pasan por este proceso de la mente. Recuerdan, la semana pasada hablamos del alma, la vez anterior hablamos del corazón. Hoy estamos hablando de la mente. Y yo quiero que sepas, al final de este mensaje vas a saber con seguridad cómo amar al Señor, tal como lo dijo Jesús, con toda tu mente. Así es que vamos poniendo en práctica algunas cosas. Y para eso quiero meterte un poquito más en el contexto de cómo tiene tanto poder nuestra mente. Cuando veo historias como la de Hitler, no sé si ustedes recuerdan la historia, pero algo que me llena de intriga, de asombro, es cómo un hombre ordinario, un solo hombre, convenció a todo un país, una nación entera, de cometer el acto más criminal y atroz de asesinar, exterminar de la faz de la tierra a una raza que eran los judíos. ¿Cómo es posible que un solo hombre tuvo el poder de manipular o de tener una iniciativa, influenciar a todo un país de alemanes para cometer genocidio, que es aniquilar a toda una raza solamente porque no me gusta cómo son? ¿Y sabes cómo lo hizo?
lo hizo con un sutil pensamiento, sembrándolo en las vidas de las personas en lugares altos en política, en niveles de gobierno, tanto en niveles abajo con la gente, diciendo cosas como: ¿sabes quiénes son los que nos quitan los empleos en nuestra nación? ¿Sabes quiénes son los que causan todos los crímenes y los que matan a nuestros hijos en las calles? ¿Sabes quiénes son los causantes de todos tus problemas? ¿Sabes quiénes son los que degradan la calidad del bello país en el que vivimos? ¿Sabes quiénes son? Los judíos. Y con ese pensamiento, con esas simples preguntas, él empezó a promover una idea que se convirtió en una creencia y llevó a todo un país a una guerra contra Israel, contra los judíos. Obviamente Hitler pasó a la historia como un hombre, como un villano, pero lo que me asombra es la manera en la que pensamos tiene el poder de afectar todo lo que realizamos, un pensamiento. Otra cosa también, otra historia que me impactaba mientras estudiaba hace unas semanas atrás acerca del racismo y no tuve oportunidad de comentarlo, así es que aquí les comparto esto. Escuché de un hombre. Él vivió en el siglo XVIII, 1800, a finales de 1800, mediados, llamado Frederick Douglass. Y este hombre era un hombre de piel negra. Y él creció como desde su infancia siendo un esclavo desde muy pequeñito. Fue vendido de esclavo a un amo, le llaman slave masters, que eran aquellos hombres que se encargaban de comprarlos, venderlos. Y este hombre, desde su juventud, pasó muchos años, décadas, sirviendo a hombres blancos porque ese era su estilo de vida. Él relata en un libro que él escribe y él dice que el último amo al cual sirvió en su vida y del cual él se escapó, corrió literalmente por su vida, fue este hombre que tienen ahí a la derecha llamado Edward Covey. Este hombre blanco fue el último amo que Frederick Douglass tuvo. Y la razón por la cual me llama la atención la historia es porque Frederick era un hombre cristiano. Ellos tenían esta comunidad de iglesia de raza negra en donde se congregaban, creían en Dios, estaban aferrados a su fe. Pero lo que me intriga de esta historia es que también Edward Covey era cristiano y era un fiel seguidor en la iglesia. Era un fiel miembro de la iglesia. Todos los domingos se congregaba. Y él en su libro, Frederick escribe que lo único que no podía entender y lo que no le cabía en su cabeza era cómo este hombre llamado Edward Covey podía adorar a Dios, levantar sus manos un domingo y orar en voz alta delante de la congregación, y el mismo domingo por la tarde azotar con látigos y golpes a sus siervos, en este caso a los esclavos que servían bajo él. ¿Ves? Edward Covey era conocido y tuvo una gran fama en aquellos años por quebrar la voluntad de los esclavos, aún de los hombres más fuertes, de los que eran indomables, inquebrantables. Edward Covey era conocido por ser un hombre cruel, un hombre vil, despiadado con los siervos y los esclavos que él tenía. Y esa es la razón por la cual Frederick Douglass se preguntaba: Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre levante tus manos y cante coros el domingo y por la tarde nos azote con látigos? Este no es el Dios al cual servimos, no es el Dios por el cual vivimos y estamos dispuestos a morir. ¿Y sabes por qué? Por un pensamiento. ¿Sabes por qué Edward Covey era así de malvado con sus siervos, con los esclavos que él tenía, y muchos hombres blancos también? La razón es por una simple enseñanza que encontramos en la Biblia, mal interpretada por el hombre, causando un pensamiento erróneo que lo llevó a tener una conducta equivocada de esclavizar a sus propios hermanos en Cristo. Y esta enseñanza se encuentra en el libro de Génesis capítulo 10. Si recuerdas, hace varias semanas atrás que compartí un tema del racismo, compartí acerca de los hijos de Noé. Y esta enseñanza la encuentras tú, se llama como la maldición de Cam. Cam, si tú recuerdas, fue el hijo de Noé que salió de piel negra o morena oscura. Y esa es la razón por la cual Noé lo nombró como Cam. Y cuando una ocasión Noé se encuentra plantando un viñedo de uvas, hace vino, una buena tarde, se emborracha con el propio vino que él había hecho. Fueron sus hijos, Sem y Jafet, los que lo vieron y lo taparon y lo cubrieron. Pero Cam, cuando lo vio, lo que hizo fue burlarse de él y contarlo a sus hermanos.
hermanos. Por lo tanto, cuando Noé se despierta y se entera que Cam se había burlado de él, lo maldice y le dice que él y sus descendientes servirán de por vida a sus hermanos. ¿Sabes de qué color eran sus hermanos? Eran blancos, de piel clara. Ese es el nombre que Jafet significa, claro o blanco también, o Sem, en este caso también. Entonces, de ahí es que la historia viene en donde Edward Covey tenía este fundamento aparentemente llevado por una doctrina equivocada, una mala interpretación de la palabra, y él creía que Dios mismo les había dado el poder para tener esclavos sobre la raza negra, en este caso afroamericanos en Estados Unidos. Y esta es una idea errónea, pero el poder de la mente, es decir, un pensamiento tiene poder de cambiar la historia, y ha afectado la historia de esta nación en Estados Unidos por décadas y siglos, y hasta el día de hoy seguimos viendo todavía manifestaciones en ciertos lugares por conflictos raciales, y todo es por la manera en la que pensamos. Así es que esta es la razón por la cual el profeta Isaías, si tienes tu Biblia ahí en la mano, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 55, y nos dice: busquen al Señor mientras hay oportunidad de encontrarlo, llámenlo mientras esté cerca, que el perverso deje de hacer el mal y el injusto deje sus malos pensamientos. También nos dice en el versículo 8: mis pensamientos, dice Dios, no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. En este pasaje vemos que Dios piensa de una manera muy diferente a la de nosotros. Ahora, Jesús nos llama. Si queremos amar al Señor, necesitamos amarlo también con toda nuestra mente. Es importante. Esa es la razón por la cual encontramos en la Biblia diferentes claves e instrucciones que Dios nos da para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que vamos a hacerlo en esta mañana. ¿Cómo amamos al Señor con toda nuestra mente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener los pensamientos de Dios para poder amar a Dios con nuestra mente? Vamos a verlo, porque el apóstol Pablo nos da un parámetro y nos da una clave en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia: no se amolden, otra versión dice: no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, regeneración, reemplazar pensamientos, dice, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, iglesia, no podremos no podremos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios sobre nuestras vidas, a menos que estemos dispuestos a ser transformados y renovados en nuestra mente. ¿Ok? Hay tres ideas que Pablo nos muestra en este pasaje y quiero dárselas de manera rápida. Así es que si les gusta anotar, vuelvo a repetir, tomen nota. Esto les va a bendecir. Número 1, lo que Pablo nos está diciendo en este versículo, en Romanos 12, capítulo 2, es que este mundo en el que tú y yo vivimos no es neutral. En otras palabras, no es como que te deja a ti escoger un bando, tú escoge el bien o el mal. Este mundo no es neutral. La realidad es que la Biblia nos muestra que este mundo es un mundo perverso, lleno de maldad, que la corriente que el mundo gira va en contra totalmente de lo que Dios dice. Y es por eso que Pablo dice en el libro de Gálatas que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Otra vez, este mundo en el que vivimos no es neutral. Dios nos muestra que vivimos en un mundo lleno de maldad. Y si tú y yo no planeamos ir en contra de la corriente de este mundo, seremos arrasados por la corriente de maldad. Y eso es lo que nos va a llevar a tener pensamientos equivocados, pensamientos en contra de Dios, que nos van a llevar más adelante a comportarnos, a actuar y afectan todo lo que hacemos en contra de Dios, cada vez más lejos. Pablo también habla en Efesios capítulo 1, verso 12 y dice: antes de ser cristianos ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. ¡Wow! Vivían siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros, antes de haber arrepentido de nuestros pecados, antes de haber confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creer en Él, antes de haberle entregado nuestra vida y ahora servirle a Él, todos estábamos viviendo bajo la corriente de este mundo de maldad, rebeldes
contra Dios. Ahora, para poder entender esto, porque decimos, bueno, ¿cómo le hacemos? Porque todos estamos ahorita en este momento viviendo en este mundo. No hay una razón, no hay manera que podamos escapar de este mundo. ¿Cómo le hacemos para evitar ir con la corriente de este mundo y aprender a ir contra la corriente? Y la mejor manera de explicárselos es con esto. Aquí puse una imagen de un río. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un río grande. No un riachuelito de esos donde nada más te mojas los tobillos y es para los niños chiquitos. Yo me refiero a un río entre el bosque, las montañas. Un río con un caudal fuerte, profundo. Recuerdo cuando estábamos pequeños, mis padres nos llevaban a un río cerca de la ciudad donde vivíamos y nos encantaba pasar a veces el fin de semana ahí, irnos desde temprano, hacer un picnic, comer y todo el día metidos en el agua con mi familia, primos y amistades, ¿verdad? Amigos con amistades, hasta que la piel se nos hacía arrugadita como de viejitos, ¿verdad? Ya nos asustábamos, no sabíamos si se iba a regresar a la normalidad. Así de mucho estábamos en el agua. Pero había este río en donde íbamos, en donde sí podías cruzar caminando. Pero cuando tú vas caminando y cruzando un río no tan profundo, te vas a dar cuenta que tú comienzas a sentir en tus piernas la corriente, la fuerza de ese río. Y lo que sucede, si nunca lo hiciste, me acuerdo que me encantaba de repente llegar a un área en donde me tapaba más o menos hasta arriba de la cintura, cerca del pecho el agua, porque en ese punto, si tú despegas tus pies del suelo y los subes, vas a ser llevado por la corriente de ese río. Me gustaba jugar porque se sentía como, ¿qué va a pasar si me lleva la corriente? Que me voy a morir, me voy a ahogar. Y eran cosas que hacía como de loco. De repente subía los pies y luego me daba miedo y los bajaba y ya caminaba y tenía que caminar contra corriente para regresar a donde estaba mi familia acampando cerca del agua del río. Esta es la misma manera que funciona la corriente de este mundo, nos enseña Pablo. Tú y yo tenemos que aprender a caminar contra la corriente, no nada más en una ocasión, sino el resto de nuestras vidas. Si tú y yo no plantamos nuestros pies en la roca que es Jesús y comenzamos a avanzar y caminar contra corriente, lo que estamos haciendo es dejándonos llevar por esa corriente de maldad, este mundo perverso que odia y aborrece todo lo que tiene que ver con Dios y con su iglesia. Familia, la última vez que yo chequé las noticias y todavía apenas este fin de semana, el mundo sigue perdido. El mundo sigue rebelándose contra Dios, queriendo hacer cosas que aborrecen, que van en contra, que Dios detesta, queriendo inclinarse hacia el pecado, a la perversión, la degeneración en la que vivimos en este tiempo. Este mundo no es neutral. Número 2, lo que Pablo nos enseña en Romanos 12 es que si no quieres ser conformado a este mundo, si no quieres ser jalado por la corriente, necesitas ser transformado. Transformación tiene que suceder sí o sí. ¿Ok? Y ahora decimos, bueno, ¿transformado cómo? Fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Perdón. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Dos cosas me saltan aquí rápido en este verso. No podemos ser transformados por nosotros mismos. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo que vive, mora dentro de nosotros. Y número 2, la transformación nos lleva a parecernos más a Él. ¿Quién es Él del que habla la Biblia? Si tú lees antes en Corintios, está hablando Pablo acerca de Jesús. La transformación que Dios quiere traer a nuestra mente es para poder ser como Jesús, pensar como Jesús. Es poder tener la madurez de decir, me voy a tomar una cerveza, pero ¿qué es lo que Jesús pensaría? ¿Qué haría Jesús? ¿Se la tomaría esa cerveza aquí con los amigos o no lo haría? Tenemos que tener los pensamientos de Jesús. Esa es la transformación que Dios quiere llevarnos. Entonces Jesús es la clave y cada vez nuestro propósito es parecernos y ser más como Él. Así que número 3, tercera idea que creo que Pablo nos enseña en este pasaje de Romanos 12:2 es que transformación sucede por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora tal vez te puedes estar preguntando, pero Pastor Robin, ¿qué es renovar mi mente? Yo he leído estos pasajes varias veces en mi vida y creo que no le he entendido mucho. Soy de lento procesamiento y déjame te digo qué es renovación. Es reemplazar tus pensamientos por los pensamientos de Dios. ¡Pum! Se acabó. Oramos y nos vamos. Reemplazar
tus pensamientos. ¿Pero qué pensamientos? Todos tus pensamientos. ¿Recuerdas que leíamos hace un momento atrás que antes de ser cristianos íbamos con la corriente de este mundo de maldad? ¿Éramos pecadores? ¿Sabes? Éramos pecadores porque el pecado no comienza en la acción. El pecado comienza aquí, en el procesamiento de pensamientos. Comienza en tu mente. Entonces, la manera, el estilo, el patrón de conducta mundano y secular que llevábamos, en muchos de nosotros se ha quedado aquí trazado todavía, porque no hemos dejado al Espíritu Santo renovarnos, reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Espero que estés tomando nota, yo sé que son varios versículos. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Me llama la atención una vez más que lo que pensamos afecta todo lo que realizamos. Dios mismo nos dice en la palabra, renueven sus actitudes y pensamientos. ¿Por qué actitudes y también pensamientos? Porque no nada más dice Dios renueva tus pensamientos, porque obviamente sí, nuestras acciones van a ser derivadas por lo que pensamos. Es bíblico, familia, y tenemos que comenzar a reemplazar nuestros pensamientos corruptos o corrompidos por los malos deseos, por empezar a tener los pensamientos de Dios. Amén. Entonces quiero terminarte dando ahora tres maneras en las que podemos reemplazar nuestros pensamientos, en las que vamos a aprender a amar a Dios con toda nuestra mente. Y si te interesa, una vez más, vamos a meternos de lleno y quiero que lo aprendas, porque esto que vamos a ver a continuación para mí es importante porque lo vamos a poner en práctica a lo largo de esta semana. ¿Están listos? Vamos a comenzar con la primera cosa. ¿Cómo amamos a Dios con toda nuestra mente? ¿Cómo tenemos los pensamientos de Dios? ¿Cómo comenzamos a pensar como Dios? Número 1, necesitamos guardar nuestros pensamientos. No todo lo que pasa por nuestra mente vale la pena retener esos pensamientos. No todas las cosas que pensamos durante el día. Yo creo que en el día tenemos cientos de ideas, pensamientos, preocupaciones. No estamos mortificados, el temor, las ideas, lo que alguien me dice de tal persona. No todo lo que pasa por mi mente vale la pena yo atesorarlo y guardarlo aquí. Necesitamos aprender a rechazar pensamientos. Necesitamos aprender también a reprender pensamientos, así lo quieren ver. Y también tenemos que aprender a guardar, a atesorar ciertos pensamientos que sí vale la pena tener. Me encanta la manera en la que Martín Lutero lo pone en perspectiva y dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. En otras palabras, tú y yo no podemos evitar que el enemigo venga y siembre un pensamiento de maldad, siembre una idea equivocada, que nos meta una idea de malinterpretar las escrituras para justificar lo que hago o lo que el pastor dice que debo hacer, y por esto yo no lo hago porque yo creo y así entiendo la Biblia. Entonces, no podemos evitar que el enemigo venga y siembre un pensamiento corrupto de discordia en nuestra mente, pero sí podemos evitar llegar a realizarlo. Podemos guardar nuestros pensamientos, rechazar, reprender en el nombre de Jesús para poder entonces asegurarnos de tener los pensamientos correctos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y aquí es importante, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Ves? Dios nos da una instrucción. Necesitas capturar tus pensamientos, todos, hasta los que piensas que son buenos. Captúralos, procesalos y obviamente rechaza los que tengas que rechazar y atesora los que tengas que atesorar y guardar. No todo lo que vemos o lo que pensamos vale la pena retenerlo. La realidad, familia, es que en el mundo en el que vivimos, la sociedad en que vivimos, cada vez, si ustedes se dan cuenta, si están pendientes de lo que ven sus hijos en la televisión, hijos chiquitos, adolescentes y ustedes mismos, cada vez Netflix mete más contenido sensual, sexual, vamos a llamarlo así, y con contenido para apoyar al movimiento homosexual y lesbianos y transgéneros en Estados Unidos. Hay una organización
que defiende a estas personas y que representa a cada uno de ellos. Y ellos propusieron a las compañías de Hollywood, las películas, le propusieron a unas compañías grandes como Netflix el desafiarlos para que cada año vayan metiendo más contenido homosexual que se identifique con su estilo de comunidad que ellos tienen. Y es impresionante. Pero ahora vemos, esta es la razón por la cual en shows como Supergirl, Flash, Green Arrow y algunos aún de Marvel, en series me refiero, vemos a superhéroes homosexuales o lesbianas. ¿Por qué? Porque este mundo está corrompido. Y si tú y yo no enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra que es correcto, nuestros hijos van a creer con la mentalidad del mundo, van a crecer, con la mentalidad y la manera en la que el mundo piensa, pensando que es correcto hacer eso. ¿Cómo estamos nosotros filtrando todo esto? Lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Así es que vamos convirtiéndonos en cristianos fuertes, familia. A veces me pregunto ¿por qué no podemos ser cristianos fuertes y maduros? Y la misma pregunta a veces Dios me lleva a responderla, porque nos alimentamos todos los días con comida chatarra. Si tú solamente te la pasas viendo videos en YouTube con contenido que no te edifica, series que no te edifican, que tienen contenido sexual de doble sentido, demasiadas malas palabras, y dices, pastor, entonces no pudiéramos ver nada, ¿verdad? Hay que ser selectivos también y ser sabios en lo que permitimos ver y oír, porque nuestros pensamientos se alimentan de lo que vemos y de lo que oímos. ¿Te has dado cuenta? No hay otra manera que seamos alimentados aquí, que el ataque venga a nuestra mente más que por lo que ves o por lo que oyes. Guarda tus pensamientos, familia. Guarda tus pensamientos y deja de alimentarte con comida chatarra. Comienza a alimentarte a ti y a tu familia, a tus hijos, con alimento nutritivo, que es la palabra de Dios en sus vidas. Y hablando de alimentos, espero que estén comiendo sanamente y saludable también en esta pandemia, ¿verdad? No vamos a crecer fuertes comiendo puros chips o comida rápida todos los días, ¿verdad? Entonces guardemos eso. Lo que nos lleva al segundo punto: guarda tus pensamientos. Número 2, ¿cómo amamos a Dios con toda nuestra mente? Memoriza la Escritura. Necesitamos aprender a tener esta disciplina de memorizarnos versículos de la palabra de Dios. Es una bendición poder hacerlo. Es la manera en la que Jesús actuaba, y quiero explicártelo ahorita en un momento, no me quiero adelantar. Pero fíjate lo que dice Salmos. David escribió este salmo y dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. ¿Sabes? Cuando David escribió este pasaje en Salmos capítulo 1, él no tenía una Biblia para uso personal. Ellos en aquellos tiempos tenían Biblias en rollos y pergaminos, pero eran Biblias comunitarias. Tenían que ir al templo el sábado, donde leían la Biblia, escuchaban a los sacerdotes leer las escrituras. Entonces, ¿cómo es que David puede escribir: medita en la palabra de Dios, en la ley, de día y de noche, si ellos no tenían una Biblia como tú y yo la tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestros teléfonos o en físico en nuestros hogares? ¿Cómo lo hacían? Memorizándose los versículos, aprendiéndoselos de memoria, recitándolos día y noche. Esa es la única manera en la que lo hacían. Familia, yo quiero animarte, quiero retarte esta semana. Voy a lanzarles un reto aquí. Espero que los que son sabios e inteligentes lo tomen, y los que no también lo tomen, porque los van a llevar a ser, si lo hacen, créanme que van a terminar siendo más sabios, ¿no? Más inteligentes, mejor dicho, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aprendernos de memoria el Salmo 23, si les parece bien. Es uno de nuestros salmos favoritos, mío y de mi esposa. Y cómo lo hacían en aquellos años, lo vamos a hacer nosotros también en la actualidad. Comienza repitiéndolo, comienza hablándolo, comienza repitiendo el salmo. Entonces vas a decir, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando David decía meditaba de día y de noche, solo es el primer versículo, el versículo número 1: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando tú te levantas, ya lo leíste. Cuando estás tomándote un café, vuélvelo a repetir en tu mente: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo que puedes
puedes hacer también cuando vas en el día, estás en la radio escuchando y viene una noticia mala en donde viene una crisis, está acabando el trabajo. Apaga la radio y declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando estés orando por tus alimentos, tú ya tienes este versículo en el corazón porque te determinaste a aprenderlo de memoria. Y meditar, familia, es tener este pasaje, la palabra de Dios en nuestra mente todo el día. Entonces, cuando estás orando por tus alimentos: Señor, gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Sí, tal vez no estoy comiendo aquí un steak como quisiera comerlo, como cuando tengo buen trabajo. Tal vez no estoy comiendo en un restaurante, en un buffet con mi familia. A lo mejor es un alimento muy sencillo, unos taquitos de frijolitos con queso y chile. Pero gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y comienzas a meditar y a declararlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el enemigo, tú ya no tienes que ir a la Biblia, tú ya tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, y puedes usarla para reprender al enemigo tal como Jesús lo hizo. Entonces comienza a memorizarla. Si no sabes cómo hacerlo, también comienza escribiéndola. Literalmente, agarra una nota en tu teléfono o en un papel y escribe el verso Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Te apuesto que al finalizar del día ya te lo habrás conocido, ya lo sabrás de memoria. Vamos a aprendernos el Salmo 23 esta semana. Son solamente 6 versículos bien sencillos, pero te quiero animar a hacerlo. Amén. Vamos a aprenderlo juntos esta semana y vamos a empezar a ver un cambio en nuestra mente, y eso va a traer una renovación en nuestra mente, reemplazando los pensamientos de temor, negatividad que tenemos en nuestra sociedad en este tiempo por pensar como Dios piensa. Eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestra mente. Amén. Y último punto, y terminamos y oramos: háblala en voz alta. Estoy hablando de la escritura. Guarda tus pensamientos. No te permitas tener pensamientos. Llévalos cautivos que sometan a la obediencia a Cristo. Memoriza la escritura. Memoriza la palabra de Dios. Número 3, háblala. Que te puedas escuchar en voz alta. No tienes idea el poder que hay cuando tú y yo hablamos en voz alta la palabra. Cuando tú y yo lo hablamos, dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo crecemos en fe es porque escuchamos la palabra de Dios. ¿Recuerdas que nuestros pensamientos son alimentados por lo que vemos y por lo que escuchamos? Cuando tú lees la escritura y cuando de tu propia boca la hablas y entra a tus oídos, hay un ciclo que comienza a cambiar, a renovar la manera en la que piensas, y por lo tanto va a cambiar tu manera en la que actúas, la manera en la que hablas, la manera en la que te comportas. Va a cambiar toda tu vida entera porque estás aplicando una disciplina espiritual de guardar tus pensamientos, memorizar las escrituras, hablarla en voz alta. Háblala en voz alta. Me tocó dar clases de música por mucho tiempo, y una de las cosas que me acuerdo les decía a mis alumnos que les daba clases de batería, cuando no sabían practicar el tiempo de la batería y estaban ahí con el ritmo y les ponía un metrónomo, ¿verdad? Un metrónomo, eso que marca el clic, 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 el tiempo, y no podían entrar a tiempo. Yo los llevaba a contar audiblemente y les decía a ellos en inglés: en 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Y en un principio batallaban mucho porque no estaban acostumbrados a hacerlo. Pero yo les decía: si tú puedes escuchar tu tiempo, vas a poder darle la instrucción a tus manos y a tus pies para que se coordinen a tocar en el tiempo que tú estás hablando. Cosa increíble, pero muchachitos, aún niños y adolescentes que jamás en su vida habían podido tocar al tiempo, cuando los ponía a declarar, a hablar en voz alta, a que se pudieran escuchar ellos marcando el tiempo, empezaban a tocar al tiempo del metrónomo que les ponía. Esto es algo real, es algo genuino, familia. Esta es una revelación que Dios nos da en su palabra, que se aplica en todo lado. Yo lo apliqué aún para la música, pero cuánto más nos bendecirá cuando lo aplicamos al establecer los principios de la palabra de Dios, repitiendo en voz alta, hablando su palabra. Fíjate lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Josué dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hay una promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Todos queremos este último pasaje, ¿verdad? Esta última cifra donde entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esto no sucede a menos que guardemos la palabra de Dios, no tan solo en nuestros pensamientos, iglesia, pero en nuestra boca. Nunca se aparte de tu boca. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Comienza a declararlo y el siguiente día te vas a aprender el versículo 2 de Salmo 23 y vamos a empezar a repetirlo, declararlo, escribirlo, hablarlo y escucharlo. Y esa es la manera en la que los judíos se aprendían la Biblia de memoria. De hecho, los niños judíos, desde que comenzaban a hablar, sus padres les enseñaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Para la edad que ellos entraban a su edad de adolescencia, ya se sabían de memoria los 5 libros de la Biblia. No tienes idea del poder de tu mente cuando comienzas a determinarte, a ser intencional en memorizarte la Biblia y tener los pensamientos que Dios tiene. Así es que, familia, quiero dejarte con esta idea. Si quieres tener los deseos de Dios en tu corazón, los pensamientos de Dios en tu mente, necesitas tener la palabra de Dios en tu boca. No hay otra razón, no hay otra manera, no hay otra opción. Esto aquí, iglesia, es transformación. Esto aquí es renovar, reemplazar nuestros pensamientos corruptos por el pecado de tantos años por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios piensa, son sus pensamientos. Así que quiero animarte esta semana, familia. Guarda tus pensamientos, memoriza la Escritura y habla en voz alta la Escritura. Amén. Vamos poniendo en práctica y quiero saber en la semana cuántos de ustedes pueden hacerlo aún como familia. Vamos a hacer un reto aún como familia, que nuestros hijos, adolescentes, tu esposa, tu esposo, juntos aprendámonos el Salmo 23. Son 6 versículos, pero vamos a comenzar a ver cambios en nuestra actitud, en la manera en la que hacemos las cosas, solo porque comenzamos a tener pensamientos que Dios tiene también. Amén. Te quiero terminar orando y dando gracias a Dios por sus vidas. Acompáñame ahí en tu lugar. Cierra tus ojos ahí por un momento. Padre, te doy gracias, Señor, por cada familia que nos ve en esta mañana, en esta tarde. Señor, bendigo la vida de cada uno de nuestros hombres, mujeres, jóvenes y niños, Señor. Y yo declaro que nos sigues guardando con salud y con bien, Señor, en medio de esta pandemia, aun cuando seguimos recibiendo alertas de que estamos en números o en color rojo, Señor, en la pandemia por contagios en nuestras comunidades. Seguimos creyendo que eres un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que haces milagros y un Dios que nos guardas en todo momento, Señor. Sigue supliendo, Señor. Yo declaro, Señor, que los hombres no se quedan sin trabajo, Señor. Yo declaro que les sigues abriendo puertas de oportunidades, porque tú nos llamas a los hombres a ser proveedores de nuestros hogares y confiamos en ti, Señor, que tú sigues abriendo puertas de provisión. Y aún si faltara el trabajo de manera temporal, vamos a ser testigos de tu provisión sobrenatural en nuestras casas, donde no nos va a faltar el alimento, ni a nuestros hijos les va a faltar el alimento, ni a nosotros tampoco. Pero de la misma manera, Padre, te pedimos que no falte el alimento espiritual a nuestra vida. Ayúdanos a aplicar estas disciplinas espirituales, porque es la única manera en la que sabremos que nos convertiremos en hombres, mujeres, aún jóvenes, más fuertes que nunca. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. De verdad, gracias por habernos acompañado en este tiempo. Si nos viste hoy por primera vez, me encantaría saludarte. Déjame saber en los comentarios o mándanos un mensaje o acompáñanos o busca en nuestra página web vidaverticalhouston.com. Hay una sección donde dice oración en casa. Escríbenos. Hay un formato en donde mi esposa y yo recibimos estas peticiones de oración. Son confidenciales, nada más ella y yo las vemos. Escríbenos tu petición de oración. Nos encantaría seguir orando por ti esta semana. Así es que gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Quiero agradecer también a cada familia. Gracias a cada uno de los hombres que semana a semana son fieles con sus diezmos, con sus donaciones. A las mujeres, de verdad, gracias a los jóvenes, a las señoritas que han estado dando sus diezmos
diezmos y ofrendas a Iglesia Vida Vertical. Gracias porque tienen cuidado de la casa de Dios, que no se centra nada más en un edificio, sino en todo lo que estamos haciendo para proveer alimento nutritivo para sus familias, para nuestros pequeñitos, para los jóvenes de la iglesia, y nos ayudan a salir adelante en este tiempo de crisis y de pandemia. Así que seguimos orando y agradecidos por Dios por su fidelidad, familia. Gracias. Hay varias maneras de dar. Puedes dar por texto, puedes dar por medio de la aplicación de Church Center App, y en nuestra página web puedes encontrar cómo hacerlo. Así es que gracias a todos por su generosidad. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y sigamos disfrutando todavía este fin de semana. Les amamos, les extrañamos y esperamos vernos pronto. Gracias.